Es el trabajo de los pastores. Ese no es el trabajo de los líderes. Bueno, sí, pero no es exclusivo de ellos. Ese es el trabajo de todo creyente. ¿Sí? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Usted tiene una misión y una responsabilidad. Y va a dar cuentas a Dios un día acerca de la responsabilidad que le fue encomendada. La responsabilidad de discipular a alguien más, de predicarle el evangelio, y no solamente predicarle el evangelio, sino discipularlo. Bueno, véngase estos días porque vamos a aprender cosas claves y estratégicas para poder discipular. No solamente vamos a venir a aprender para tener más conocimiento, vamos a aprender para ponerlo en práctica. Amén. Si nosotros lo ponemos en práctica, vamos a mirar más gente viniendo a los pies de Cristo, más gente arrepintiéndose, más gente siendo salva, porque ese es el propósito de Dios. Dios ha dado un tiempo para, dice el apóstol Pedro, para que todos puedan arrepentirse. Pero hay una misión para la iglesia. Salgamos a predicar y salgamos a discipular a otras personas. Así que vente el jueves a las 7. Dile al que está a tu lado, jueves a las 7, no se te olvide. ¿Ya? Dile viernes a las 7 y el sábado va a ser en la mañana a las 10 de la mañana. Entonces los esperamos a todos. Algunos dirán, ay, son 3 días, ¿cómo cree? Tenemos una misión, iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un trabajo. Cuando usted está en un trabajo, de repente le dan capacitaciones para que pueda hacer ese trabajo y lo pueda llevar a cabo de una forma correcta. Así que véngase, por favor, véngase. Lo esperamos el jueves y el viernes y el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Que Dios les bendiga y yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a nuestros corazones? Está con nosotros nuestro pastor Steve, ¿verdad? Y para nosotros es un gozo, para mí es un gusto que él pueda estar aquí con nosotros, que nos pueda enseñar la palabra. Siempre que él viene, estamos felices porque yo sé que Dios usa su vida para bendecirnos a todos nosotros, ¿verdad? Y le damos este lugar. Muy bien, denle un aplauso, por favor. Muy buenos días. Sí, es un gran gozo para mí estar con ustedes. Y no hay mejor domingo para estar con ustedes que el domingo de resurrección. Porque tú puedes visitar las tumbas de cualquier líder, de cualquier otra religión, si lo queremos poner en esa categoría, y los huesos de ese líder todavía están en la tumba. Pero si visitas la tumba de nuestro líder, nuestro fundador Jesucristo, no vas a encontrar nada. Y esa es la diferencia, eso es lo que nos distingue de cualquier otra religión del mundo. Y sabemos que realmente es más una relación con Jesucristo que religión, entendemos eso. Pero si lo ponemos en esa categoría, eso es lo que de veras nos distingue. Tú puedes ser miembro de cualquier otra religión y aunque su líder esté muerto, no importa, puedes seguir practicando esa religión porque el hecho de que esté muerto no influye. Pero con nosotros, si Jesús no hubiera muerto ahí en ese instante, perdón, si no hubiera resucitado, en ese instante se hubiera terminado el cristianismo. Nada hubiera sido válido después de eso, hubieran sido bonitas teorías, pero no hubiera sido nada que cambie vidas. Y gracias a Dios tenemos un Dios que vino y hizo tanto sacrificio por nosotros, pero no se quedó en esa tumba. Y eso es lo que celebramos hoy. Entonces, ¿qué día para estar con ustedes? Creo que nunca he estado con ustedes en un domingo de resurrección y es mi privilegio estar con todos ustedes. Gracias por esa oportunidad. Mis papás, como siempre, mi esposa les mandan saludos, siempre están en sus pensamientos y quieren que sepan pues que les aman y esperan que los puedan ver pronto. Amén. Bueno, si gustan, abran sus Biblias o préndenlas según el caso, pero es mejor abrirlas. Amén. ¿Saben qué? Yo no estoy contra lo digital, yo uso lo digital todo el tiempo. Pero
han hecho estudios que cuando uno lee algo de una página en físico, se le queda más grabado en la mente. Y cuando estamos estudiando la palabra de Dios, creo que es muy importante tener una Biblia, yo lo digo de carne y hueso y no digital, de páginas, amén. Entonces te animo a conseguir una si no la tienes, pero si no, no hay problema, la puedes prender en tu teléfono. Que sea la Biblia y no Facebook, amén. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Padre, te damos gracias que nos das el privilegio de venir y celebrar tu resurrección en esta mañana. Tantos lugares en el mundo que creen en ti no tienen esa libertad. Pero aquí nosotros tenemos esa libertad y lo hacemos con gusto porque expresa la culminación de tu amor por nosotros. Tanto que nos diste, que nos amaste a nosotros antes que nosotros ni siquiera te conociéramos. Tú nos conociste desde la vientre de nuestras madres con un propósito y diste tu vida desde mucho antes de eso para que nosotros pudiéramos no solamente terminar en la eternidad contigo, sino vivir en victoria aquí sobre tierra por tu resurrección. Gracias, Señor Jesús. Te damos a ti toda la gloria y la honra y pido que pongas tus palabras en mi boca esta mañana, Señor, y ábrenos las mentes, los corazones para captar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema del mensaje en esta mañana se llama el mensaje de la mortaja. El mensaje de la mortaja. Tal vez les suene raro ese título, pero creo que lo van a ir comprendiendo a medida que vamos avanzando. Y vamos a comenzar en Juan capítulo 20. Vamos a leer en Juan capítulo 20, comenzando con el versículo 1. Y esto es después de la crucifixión de Jesús, llegando al día que resucitó. Juan capítulo 20, versículo 1. Yo me espero unos segundos porque todavía oigo esas páginas y eso es un sonido muy grato, amén. Oír las páginas de la Biblia dando vuelta. Gracias a Dios. Ok, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y vio a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Qué raro, ¿verdad? Que ella dijera esto. Un montón de veces Jesús les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Y el primer pensamiento que viene a su mente es: se han robado a Jesús. Es muy difícil robarse a Jesús, ¿no creen? Y saliendo Pedro y el otro discípulo Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo Juan nunca quiso decir su nombre, entonces siempre se refería a él mismo como el otro discípulo. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso es muy significante, que lo vamos a ver adelante. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero. Siempre quiere recordarnos que él le ganó la carrera a Pedro, ¿verdad? Y vio y creyó. Versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Tantas cosas que habían visto de Jesús, los milagros, y todavía cuando les había dicho de su resurrección, no les entró al coco.
En 1963, si gustan poner esa foto, por favor, había un señor, Medgar Evers, un líder de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue asesinado frente a su casa en el 63. Y en los años 90, a petición de su hijo, el cuerpo de él fue exhumado. Era la intención de la familia obtener más detalles sobre la muerte, cosas en torno a la muerte de él. Y cuando abrieron el ataúd o el féretro, descubrieron que tanto su cuerpo como la ropa que tenía puesta estaban totalmente en excelente condición, casi 30 años después. Pero ¿qué diferencia es eso de que hace 2000 años también se abrió otra tumba, pero no se abrió por voluntad humana? Y vamos a ver qué difícil, imposible hubiera sido esto, sino que esa tumba hace 2000 años, la única manera de abrirla era por voluntad divina. En esa tumba también la ropa estaba en excelente condición, pero la diferencia es que no había cuerpo. El cuerpo del Señor había sido resucitado de la muerte y él mismo había salido caminando. Pero la única evidencia de que él había estado ahí era la ropa que dejó atrás, la mortaja. Hay muchos aspectos de la resurrección de Jesucristo que se podrían considerar y todos importantes. Pero hoy vamos a ver como 5 mensajes que nos da esta mortaja dejada por Jesús en la tumba. Y la razón es que Jesús dejó eso, la mortaja, es para que nos predicara esa mortaja a nosotros sobre este domingo de resurrección. Entonces el primer mensaje era un mensaje de paz, un mensaje de paz. Después de que Jesús murió en la cruz, ya muerto, José de Arimatea y Nicodemo fueron a Poncio Pilato para pedir el cuerpo de Jesús para ir a sepultarlo en la tumba de José. Y hay una anécdota, no sé si es cierta, pero que le preguntaron a este José de Arimatea: ¿por qué quieres poner a Jesús en tu tumba, que es una tumba nuevecita, y Jesús no es ningún miembro de tu familia? Porque se acostumbraba solamente la tumba era para los miembros de la familia. Y que José le respondió a Poncio Pilato: no se preocupe, Señor, es solamente para el fin de semana. ¿Qué les parece? No sé si es cierto o no, pero nos da algo de qué pensar. Después de colocar el cuerpo de Jesús en la tumba, los líderes judíos se fueron a Poncio Pilato y le pidieron que pusieran un sello sobre esa tumba. Un sello era algo que si se rompía podía causar tu muerte. Y además de ese sello, le pidieron que pusiera una guardia de soldados romanos en la tumba con el propósito de prevenir que los discípulos llegaran a la tumba, sacaran el cuerpo y después proclamaran que Jesús había resucitado. Entonces, para prevenir esta posibilidad, Pilato estaba de acuerdo y puso guardias de soldados romanos en la tumba y sellaron la tumba con un sello. Hubiera sido totalmente imposible entrar ahí para robarse un cuerpo. Pero la Biblia dice que algo muy extraño sucedió al tercer día, ese domingo, cerca de la tumba en ese jardín. Ocurrió un evento sobrenatural y esa piedra que fue usada para sellar la tumba fue quitada. Y les quiero describir un poquito de esta piedra para que entendamos el significado de esto. Si ven en ese cuadro ahí, es una muestra de lo que pudiera haber sido la tumba. La piedra
era una piedra redonda. Si pueden ver esa piedra redonda ahí a la entrada, no era como una pelota, era más como, digamos, la forma de una llanta, grande y redonda. Y medía de diámetro entre 4 y 6 pies. Se podría decir tal vez de este poste hasta tal vez como por aquí. Era el diámetro de esa piedra. Entonces era algo bien enorme y nomás tenía como 1 pulgada, un poquito más de ancho. Y eso es lo que usaron para sellar la tumba. Esa piedra se calcula que pesaba entre 900 y tal vez unos 1800 kilos. O sea, no era una cosa que lo ibas a usar para hacer ejercicio, ¿verdad? Era una cosa súper pesada. Y aunque posiblemente 2 hombres podrían rodarla ahí, hubiera sido mucho más difícil ir al revés, porque estaba puesta esa piedra en un pequeño canal donde rodaba la piedra. Y cuando sellaron la tumba, ese canal tenía como una inclinación o un pendiente hacia abajo. Entonces, si aquí es la apertura de la tumba y aquí está la piedra, con mucho esfuerzo, 2 hombres la podrían rodar para sellar la tumba. Pero para ir al revés tendrían que ir hacia arriba en el canal. ¿Me explico? Y era un asunto mucho más difícil. Y aparte de eso, si notan en ese dibujo o cuadro, cuando la piedra ya terminó sellada, adicionalmente había otra pared aquí más abajo que hubiera sido imposible desde dentro simplemente empujar la piedra, porque ya quedó contra otra pared. ¿Me explico, hermanos? O sea, quiero que vean la imposibilidad de que esto fuera algo natural. No es lógico pensar que los discípulos se pudieran haber robado el cuerpo, porque ellos más bien tampoco creían. Ellos se estaban escondiendo de temor, temblando en el aposento alto para que no vinieran tras ellos también y los arrestaran y tal vez los crucificaran a ellos también. Y también con esa guardia romana frente ahí, protegiendo la tumba, tratar de robarse la tumba, primero con quebrar, romper el sello, hubiera sido jugar con la muerte. En Nazaret se descubrió hace unos años un decreto escrito por el emperador Claudio, un emperador romano, que robar cuerpos de una tumba tenía la pena de muerte. Entonces es una situación que nunca hubiera podido ocurrir en lo natural. Desde adentro, como les expliqué, no se podría simplemente empujar esa piedra hacia afuera. Y no habría ninguna manera de cómo alcanzar, ni se pudiera alcanzar la piedra para empujarla. Y pensar que Jesús hubiera despertado de una coma después de 3 días, después del trauma que él pasó físicamente, eso sí se necesitaría mucha fe. Se necesitaría mucha más fe. Creer que Jesús pudiera haber empujado esa pared desde adentro hacia afuera que simplemente creer que Él resucitó. Ahora viene el punto muy importante. Dios no removió la piedra para que Jesús pudiera salir. Dios removió la piedra para que, si puede cambiarlo, hermano, por favor. Dios removió la piedra para los que estaban afuera podrían entrar. ¿Qué diferencia? Jesús no necesitaba que le removieran la piedra, porque ya con su cuerpo glorificado podría pasar por paredes lo que él necesitaba hacer. Pero Dios quería que los que estuvieran afuera pudieran entrar a ver lo que había pasado. Cuando María encuentra la tumba en esa condición,
ella corre a los discípulos y Pedro y Juan corren hacia la tumba. Pensaban que a lo mejor María se había equivocado o se equivocó de tumba. Cuando llegan a la tumba, se dan cuenta que María tenía razón. La tumba estaba vacía. Lo único que sobraba en esa tumba era la mortaja de Jesús. Pero era como si simplemente se hubiera salido de esa mortaja sin estorbarla. ¿Cuántos de ustedes cuando se salen de su cama cada mañana, las sábanas se ven como que todavía están dormidos? ¿O cuántos las tiran para salirse de la cama? Esa mortaja estaba ahí todavía con la forma de un ser humano. Simplemente que no había nadie ahí. Lo único que sobraba era la mortaja, como si el cuerpo simplemente hubiera pasado por ahí sin estorbarla y posiblemente en la forma como un capullo que se había endurecido con las especies que José y Nicodemo habían puesto en el cuerpo de Jesús, como que se había escapado de esta mortaja. Y dicen que la cantidad de especies que habían puesto sobre Jesús y la mortaja y todo eso cuando lo sepultaron era como de 100 libras. Imagina 100 libras de especies. Y Jesús simplemente no está ahí. Esa fue una cantidad extravagante, digno para un rey, no cualquier persona. De cualquier manera pinta un lindo cuadro. Cuando miran adentro esos dos discípulos, miran el sudario, que era la parte que cubría la cabeza, que era muy curioso porque estaba aparte de la otra parte del lienzo. Ahora, después de que las noticias de la resurrección se habían hecho públicas, los líderes judíos se inventan una historia para tratar de ocultar el hecho de que Jesús había resucitado. Sin embargo, la condición de la tumba comprueba que lo que era una fábula era lo que inventaron ellos. Si fueron los discípulos que removieron el cuerpo de Jesús, ¿cómo removieron el cuerpo de Jesús sin estorbar la mortaja? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Lázaro salió, Jesús le dijo, quítenle ese lienzo, quítenle esas ropas, para que se pudiera mover el pobre hombre. En el caso de Jesús, era como que ni si hubieran sido estorbados. ¿Cómo hubieran sacado a una persona de esa mortaja sin estorbar la mortaja? Hubieran tomado y creen que hubieran tenido prisa para sacarlo. Les puede costar su cabeza si los pescan. Y imagina tomarse el tiempo de cuidadosamente, no estorben la mortaja. Jálenle un poquito más, jálenle un poquito más. Ahí va saliendo, ahí va saliendo. ¿Creen que hubieran tomado el tiempo para hacer eso, para no estorbar la mortaja? Hubiera sido tonto. Y hacer eso frente a los soldados romanos, todavía, exacto, menos. Eso hubiera sido suicidio. Si los líderes judíos hubieran robado el cuerpo por temor de que los discípulos lo iban a hacer para tratar de comprobar la resurrección de Jesús, o los romanos lo hubieran robado por cualquier razón, ellos no hubieran tomado el tiempo para dejar esa mortaja muy ordenada. Simplemente los judíos, simplemente, si ellos fueron los que sacaron a Jesús y los discípulos proclaman que su resurrección, que había resucitado, entonces los líderes judíos simplemente ahí sacan el cuerpo y demuestran el cadáver. Miren, muchachos, aquí todavía está muerto. Pero no tenían un cuerpo para hacer eso. Cuando los discípulos comenzaron a proclamar la resurrección y el cristianismo,
todas las fábulas de los líderes judíos se hubieran disuelto como un Alka-Seltzer. La única conclusión lógica era que la tumba era un escenario de orden y calma, porque Jesús meramente se zafó de la mortaja y se fue. Jesús dejó una escena de paz. Por favor, muchachos, Jesús dejó una escena de paz para que todos los que vieran adentro y creyeran tuvieran paz en sus corazones, porque Él estaba vivo y sano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mensaje de paz. Ese es el tipo de paz que solamente Jesucristo puede dar. En Juan 14:27 Él dijo, la paz os doy, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces era un mensaje de paz. Número 2, era un mensaje poderoso. Juan 20, versículo 5. Y Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Los lienzos estaban puestos ahí, pero el sudario en un lugar aparte. Qué curioso. ¿Por qué lo hizo así? Lo que Juan quiere dar a conocer es que toda la ropa había sido usada para enrollar el cuerpo de Cristo y la cabeza de Jesús estaba ahí, había estado ahí, pero ese sudario todavía enrollada. Aparte del sudario que había sido puesto ahí en un lugar aparte, parecía que los lienzos no habían sido tocados. Ahora, ¿por qué el sudario había sido puesto o Jesús lo dejó en un lugar aparte? Qué curioso, ¿por qué no lo dejó todo junto? Con el sudario, la parte que cubría la cabeza en un lugar aparte, si el cuerpo hubiera estado ahí todavía, enrollado con los lienzos, entonces para que el sudario estuviera aparte, a Jesús lo hubieran tenido que decapitar. Lo hubieran tenido que totalmente cortar la cabeza para tenerlos separados. Y suena feo tal vez hablar de eso, pero es algo muy histórico. Si Jesús no hubiera sido resucitado, el sudario hubiera tenido solamente la cabeza de él. Hubieran entrado, visto el cuerpo aquí y la cabeza de Jesús aquí para darse cuenta de que su cuerpo todavía estaba ahí. Entonces Jesús se aseguró que el sudario estuviera aparte para poder comprobar de que él todavía no estaba ahí. No sé si me expliqué bien. A veces me faltan las palabras, pero eso es lo que quiero. Jesús lo puso aparte para que no dejara sabían que no lo habían decapitado. Entonces, para no dejar ningún lugar a duda de que no estaba ahí todavía. Hay ocasiones cuando los ladrones sí se metían a las tumbas para robarse la ropa de un difunto, porque tal vez era una ropa muy costosa. Pero nadie jamás había robado un difunto y dejado la ropa. Imagina estar cargando un cuerpo desnudo por la calle. Hubiera sido tonto. Nadie hubiera hecho eso. Jesús lo hizo al revés, como que normalmente lo hacían los ladrones. Esa ropa vacía, esa mortaja, predicó un mensaje poderoso ese domingo. Contó una historia gráfica de que el Salvador había resucitado. Esa vestimenta puesta ahí de la manera que estaba, proclamó al mundo que todo lo que Jesús había declarado, todo lo que había predicado, todo lo que había prometido era cierto. Un mensaje muy poderoso. Solo 3 días antes,
Los discípulos habían visto a su Señor arrestado, juzgado, declarado culpable y crucificado. Ahora tienen prueba tangible de que Jesús está vivo y sano. Uf. Imagínense ponerse en la situación de Pedro o Juan, entrar y ver eso. No lo esperaban ver. No era lo que esperaban ver. Es un mensaje poderoso porque nos cuenta que el Padre acepta la muerte de Jesucristo en la cruz como el pago de la deuda de nuestro pecado. El Nuevo Testamento dice como 35 veces que Jesús fue resucitado de la muerte por Dios Padre. Si Jesús hubiera sido cualquier otro hombre, sus huesos se habían podrido ahí y se pudiera haber visto el cuerpo. Pero como era el Hijo de Dios sin pecado, no fue posible que la muerte lo mantuviera ahí. Ese es un mensaje de poder. Es un mensaje poderoso porque nos da esperanza a todos nosotros que llegamos a Él por la salvación de que lo que nos dijo es cierto. Nos da confianza que los que estamos perdidos en el pecado tenemos esperanza. Les dice que si realmente ahora sí podemos correr no a la tumba de Jesús, sino a Jesús, Él lo vamos a encontrar. Número 3, es un mensaje prometedor. Es un mensaje prometedor. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué esperanza nos da eso? Este mundo que vivimos, si vivimos 50 o 100 o 120 años, es tan poquito como el que vamos a vivir en la eternidad. El hecho de que Jesús vive les da credibilidad a sus promesas. Si Él no hubiera resucitado, ninguna de las promesas hubieran sido válidas. Pero su resurrección valida o comprueba su afirmación. Unos versículos después de que el único camino al cielo era por Él, en Juan 14, porque versículos después, Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. ¿Okay? Y eso no hubiera sido cierto si no hubiera resucitado. Y como Él murió sin pecado sobre la cruz, Dios aceptó su sacrificio en lugar de un sacrificio de nosotros y nos da la promesa que nosotros también resucitaremos. ¿Cuántos saben que ustedes van a resucitar también? Pero ¿por qué van a resucitar? Porque Él resucitó. ¿Qué esperanza nos da eso? Nosotros no hemos visto a Jesús en la carne, no lo vimos morir y nosotros no vimos la tumba. Sin embargo, ese sudario enrollado todavía nos predica hoy. Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso sí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque resucitó. Qué esperanza. El sudario nos recuerda a cada uno que aunque no lo hayamos visto en la carne, nosotros sí regresará, y cuando regresará, en ese momento sí lo veremos. Imagina el día que ves a Jesús ojo a ojo. Da casi escalofrío, ¿verdad? Sí, que no perdamos la esperanza. Nuestro Señor nos ha dejado la confianza y la seguridad que Él regresará para llevarnos a la casa de su Padre. Porque Él vive, también nosotros tenemos un futuro celestial con Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Número 4, era un mensaje persuasivo. Era un mensaje persuasivo.
Estos versículos dicen lo que hicieron Pedro y Juan cuando llegaron a la tumba. Los versículos que leímos del 5 al 8 en Juan 20. Las palabras aquí revelan algo bien fascinante que vamos a ver en este texto. En el versículo, regresando a Juan 20, si quieres regresar a Juan 20. En el versículo 5 dice, y bajándose a mirar, ahora Juan está hablando de sí mismo, dice, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y es bien interesante porque la palabra vio desde el griego significa que le dio como una ojeada a algo. Solo le entró como de lejos, lo vio como, se refiere a una mirada breve, una ojeada breve. No entró para estudiar el caso. Esto fue lo que hizo Juan cuando llegó ahí. Solo se asomó y como que se espantó lo que vio y se quedó afuera. Dio una mirada breve en la tumba y solo vio la mortaja de lejos, pero se quedó afuera. Ahora en el 6 dice, luego llega Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. También vemos en español el verbo ver, vio los lienzos, pero es otra palabra que se usa en el griego original. Aquí la palabra vio significa escudriñar. Pedro entró como un detective para estudiar el caso, para ver qué pasó aquí, para observar con intensidad, para captar los hechos que habían ocurrido. Como un investigador. Eso fue lo que hizo Pedro. Él notó la mortaja y el sudario enrollado. Y después llegamos al versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, que era ¿quién? Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esa es todavía otra palabra del griego. Y esta vez, esta palabra vio significa ver con entendimiento. Ver con entendimiento. Fue un progreso. Él primero solo se asomó, Pedro investigó y ahora Juan entra y cree. Conlleva de la idea de captar el significado de lo que estaba viendo. Cuando Juan entra, observó de cerca y comprendió la verdad de la mortaja. Tantas veces que Jesús había predicho que iba a morir y resucitar y no lo creyeron, era como que en ese instante entrar a ver y dice, wow, sí es cierto. La última vez que lo vi estaba muriendo en una cruz. Lo vi enterrar aquí, meter a la tumba y no está. Es cierto. Porque ellos no habían creído tampoco, ni los discípulos. No tenían motivación para robarse el cuerpo porque no creían. Y como que en ese instante le llegó la revelación sobrenatural de que Jesús sí había resucitado. Si un inconverso mira la tumba vacía, puede inventar decenas de razones por la cual la resurrección no puede ser cierta. Después de todo, cuando uno muere, hasta ahí llega. Ninguna persona simplemente se levanta y aunque lo hicieran, no pasarían por una mortaja sin estorbarla. Y esa es la diferencia. Nadie ha resucitado y dejado una mortaja exactamente en la condición que estaba. Es de evidencia que no se puede contradecir. Serían como Lázaro que tenía que quitar la ropa si Jesús no hubiera resucitado. Pero cuando una persona sincera toma el tiempo para indagar con la evidencia, llegará al punto donde estaba Juan y tendrá esa revelación de la resurrección. La resurrección tiene que ser real, no hay ninguna otra manera lógica para explicarlo. Muchos judíos hoy en día todavía enseñan que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo y lo escondieron. Pero si eso es cierto,
¿por qué todos los discípulos, con la excepción de Juan, murieron por predicar una resurrección de Jesús? Algo que ellos sabían que no era cierto. Si ellos sabían que Jesús no hubiera resucitado, hubieran muerto como mártires. ¿Eso no hubiera sido lo más absurdo? Entregar tu vida a destrucción, a increíblemente sufrimiento por algo que tú sabes que ni es cierto. Jamás hubieran hecho eso. Y Juan casi muere de mártir igual. Es como que todos murieron como mártires hasta cierto punto. No tiene ninguna lógica. No hay ninguna lógica, ninguna justificación para decir que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, porque ellos ni creían que había resucitado. La gente no muere por algo que sabe que es una mentira. Tal vez una persona lo haría de vez en cuando, tal vez dos, pero 12, morir por algo que saben que es una mentira, eso no es nada lógico. La voluntad para vivir en nosotros es demasiado, y hubiera sido demasiado en ellos para no confesar una mentira si les hubiera salvado la vida. Pero sin excepción, cada uno fue a la tumba. Cada uno de esos discípulos fue a su propia tumba proclamando el hecho de la resurrección. El quinto mensaje, la mortaja, es un mensaje personal. Es un mensaje personal. Versículo 8 del Juan 20, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó ya él personalmente. Cada persona que es enfrentada con la tumba vacía y la mortaja está obligada a tomar una decisión. Para Juan, el creer fue instantáneo después de entrar. Para Pedro fue un poco más lento porque lo quería investigar, quería indagar. Para María Magdalena, su corazón estuvo completamente abocado de duelo. Sin embargo, ella es convencida cuando ve al Señor mismo. Los discípulos, los demás discípulos, no estaban seguros de lo que había ocurrido hasta que Jesús se les aparece a ellos con un mensaje de paz y seguridad. Siguiendo más abajo en el Juan 20, llegamos al 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Imagina la emoción de ese momento, con la duda de qué habrá pasado con ese cuerpo. Hay evidencia que está resucitado, pero no sabemos. Jesús mismo se les viene y se les aparece con las puertas cerradas, con llave. Simplemente pasa por la pared y dice: paz a vosotros. Wow. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Sin embargo, Tomás, el escéptico perpetuo, en cada grupo hay un escéptico, ¿no es cierto? No estaba ahí y se negó a creer. Pero también sus dudas son contestadas con la apariencia personal del Salvador resucitado. Yo doy gracias por la vida de Tomás. A mí me da gusto que no creyó. De hecho, ninguno de los discípulos creía. Entonces no se pudieran haber inventado una teoría para justificar algo que no había ocurrido. Y el hecho de que ellos dudaron nos da más confianza a nosotros de lo que ellos dicen que vieron, realmente lo vieron. Obviamente, este es un mensaje que afecta a diferentes personas de diferentes maneras, pero solamente existen dos maneras de cómo responder a la resurrección de Jesús. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Eso es todo. ¿Lo aceptas o lo rechazas?
En su favor, todos estos discípulos respondieron con aceptar el mensaje de que Jesús había resucitado. La pregunta que cada uno de nosotros y el resto del mundo tiene que responder es: ¿y qué tal tú? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Has aceptado el hecho de que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por los pecados, pero después resucitó después de 3 días en un cuerpo físico? No fue una resurrección espiritual, como dicen los testigos de Jehová y otros. Fue una resurrección física. Algunos nos dicen que no es importante creer que la resurrección fue un evento histórico real. Solamente necesitamos aceptar simbólicamente. Pero la Biblia dice algo diferente en un versículo que todos los han escuchado. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó los muertos, serás salvo. Eso es lo crítico. Gracias, Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quitas la resurrección de Jesucristo como el eje de todas las doctrinas cristianas, entonces nuestra fe se derrumba como una casa de naipes. ¿Has creído tú en el Señor resucitado? ¿O nomás lo ves en cuadros, en una cruz, todo horrible, en estatuas, y que vivió históricamente como un hombre bueno? Bueno, ningún otro traje de mortaja ha predicado un mensaje tan glorioso y eterno que el mensaje de la mortaja de Jesús. Debemos tener tanta gratitud que Él vive hoy y que dejó evidencia física tan perfecta e indisputable que Él salió de esa tumba vivo. ¿Es la resurrección real para ti? Debe serlo. ¿Has experimentado el poder de la resurrección en tu vida? Saben que Dios nos da gracia para la salvación. Hay una gracia de la cruz para la salvación, pero también hay una gracia de la resurrección que nos da el poder para vivir lo que nos dio la gracia de la cruz. Y es la gracia de la resurrección. Un Salvador resucitado tiene el poder para cambiar radicalmente a los que vienen a Él. Y esto fue lo que dijo Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle el poder de su ¿qué? Resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Último versículo, Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos más bienaventurados que los discípulos mismos que lo vieron en la carne. Porque sin verlo en la carne creímos. Ellos lo tuvieron que ver en la carne para creer. Qué bienaventuranza nos da Jesús. Eso es tan fenomenal. ¿Quieres ver a Dios? Bueno, los únicos que vieron a Jesús después de la resurrección, y esto es fascinante, los únicos que vieron a Jesús después de la resurrección eran los que tenían un corazón abierto. Ellos tenían la oportunidad de ver primero y después creer. Nosotros vamos a creer y después ver. Es al revés. Si yo hubiera sido Jesús y hubiera resucitado, ¿dónde creen que hubiera ido primero? Yo hubiera ido a Poncio Pilato. ¿Crees que me mataste? Aquí estoy. Hola. O tal vez con los líderes judíos se quisieron deshacer de mí.
Hola, aquí estoy. ¿Ahora qué van a hacer? Pero eso no lo hizo Jesús. Se fue con los que creyeron y que tenían el corazón abierto. Gloria a Dios. Cerremos los ojos, por favor, hermanos. Cerremos los ojos, por favor. Y meditemos en este gran evento histórico, que no es solamente un evento histórico, sino un evento que cambia vidas a nivel mundial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, que no te quedaste en esa tumba. Sufriste un dolor indescriptible por nosotros, que ninguno de nosotros nos podemos imaginar lo que tú sufriste. Pero nada de eso hubiera valido la pena si te hubieras quedado en esa tumba. Con los ojos cerrados, por favor, yo te quiero preguntar, tal vez estás aquí por primera vez o 10ª vez, no importa, pero nunca has experimentado esta gracia de Dios por su resurrección, ni su cruz ni su resurrección. Y tú dices hoy, este mensaje de la mortaja ha impactado mi vida. Porque si Jesús resucitó, lo único que importa es lo que Él ha dicho. Cualquier persona que contradiga lo que Jesús ha dicho tiene que estar en error a raíz de su resurrección. Y tú quieres decir, hoy es el día, yo voy a aceptar esa resurrección en mi vida, ese hecho. Porque yo quiero aceptar a ese Jesucristo en mi vida. Yo quiero primero estar en la eternidad con Jesús. Y segundo, quiero vivir cielo sobre tierra en los días que me sobren aquí. Cuando yo cuente a 3, si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida, pero tú dices, hoy es mi día. Hoy me trajo Dios a este lugar para conocerlo a Él. Yo quiero que levantes la mano cuando cuente a 3 y tú digas, hoy es mi día. Yo no salgo de aquí, yo no vivo otro día más, una hora más, sin tener una relación con el que dio su vida por mí y resucitó. Cuando cuente a 3, levanta tu mano. 1, 2, 3. Gracias, Señor Jesús. Si ya lo has hecho, no tienes que levantar la mano. Pero si nunca lo has hecho, hoy es tu día. Hoy es tu día. Yo voy a hacer una oración y te invito a hacer esta oración no solo con tu boca, sino desde tu corazón conmigo. Y vas a entregar tu vida a Jesucristo y vas a cambiar tu destino eterno. Pido a todos que oren conmigo, por favor, pero especialmente ustedes con la mano levantada. Digamos, Señor Jesús, gracias por sufrir por mí. Pero no solo sufrir, sino que después de entrar a esa tumba, no te quedaste ahí. Al tercer día, ese domingo, cuando nadie lo esperaba, tú despertaste desde dentro de esa mortaja y dijiste, hoy resucito. Hoy termino el propósito de mi Padre enviarme a la tierra y salgo de aquí vivo. Yo creo, Jesús, que tú resucitaste y tú saliste de esa tumba. Nadie te cargó afuera. Te saliste de tu propia voluntad sobre tus propios pies. Y en esta mañana te invito
a entrar a mi corazón y ser mi Salvador y mi Señor. Me someto a ti. Tú eres mi Rey. Gracias, Señor, porque yo sé que el día que yo muera, yo también resucitaré para estar en la eternidad contigo. Mientras tanto, comprometo vivir tu vida aquí, tu vida en mí. Gracias, Señor Jesús, por haberme dado la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.